Bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de la Diplomatura Universitaria de Inteligencia Artificial de la UNICEN. Hoy tenemos a Marcelo Luna con nosotros. Marcelo, muchas gracias por haber aceptado venir. Marcelo es ingeniero de sistemas de la UNICEN con más de 20 años de experiencia en consultoría, participando en proyectos de diversos países e industrias como salud, educación y finanzas. A lo largo de su carrera desarrolló competencias clave en métodos de arquitectura de software, ciclos de vida de desarrollo y arquitectura de empresa, con un enfoque en tecnologías modernas como la computación en la nube, el análisis de datos y la inteligencia artificial. Actualmente se desempeña como AI Strategy Architect con el propósito de ayudar a las organizaciones a lograr una adopción efectiva y estratégica de la IA generativa para crear valor, asegurando un entorno tecnológico adecuado, una arquitectura sólida, capacidades organizativas habilitantes y una cultura organizacional abierta al cambio. Apasionado por el uso y aprendizaje constante de la tecnología, disfruta de compartir su conocimiento y experiencia con comunidades técnicas y de negocios, ya sea como orador, autor o profesor. Ha publicado y presentado en eventos de renombre como HIO, Saturn y ACE. Bienvenido, Marcelo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, sobre todo, y bueno, y gracias por la presentación. Siempre es un placer para mí compartir un poco de lo que hago día a día, y en este caso es muy especial para mí compartir a través de la UNICEN, que es mi alma mater, digamos, ¿no? Este es el lugar donde he pasado tantos años de formación y de vida. Eh, bueno, la idea de hoy es contarles un poco una perspectiva acerca de un tema que está un poco rodeando todo lo que hablamos de IA y nuevas tecnologías, pero que a veces no profundizamos tanto, y a veces no le ponemos todo el foco que tal vez deberíamos ponerle en función de la relevancia que tiene. Vamos a hablar un poco de ética y de por qué es importante tener en perspectiva un concepto que a mí me gusta llamarle ética por diseño, ¿no? Que en estos momentos, con tanta tecnología emergente, es súper importante. Pero vamos un poco por partes. Eh, Hablemos primero de algunos conceptos. Algunas de estas cosas les van a resultar mucho más que familiares. Esto es nada más que un poco de nivelar los términos en los que vamos a conversar durante los próximos minutos, ¿sí? Eh, pero para ir poniéndonos de acuerdo, entendamos primero a qué le llamamos ética, ¿sí? En términos no de tecnología, sino ética en términos de seres humanos, ¿sí? La ética es algo que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, y ese desarrollo no es algo sencillo ni simple, sino que es, por supuesto, gradual a medida que vamos transcurriendo nuestra vida, pero tiene un nivel de complejidad mucho más alto de lo que percibimos, ¿sí? Normalmente el desarrollo de la ética tiene factores que lo influencian, por supuesto, familia, factores educativos, sociedad, cultura, el lugar donde estamos inmersos. Todo eso finalmente contribuye a la evolución y a la formación de nuestra ética, ¿sí? Pero una parte súper importante del desarrollo ético de las personas es la capacidad de autorreflexionar frente a ciertos dilemas morales, ¿no? Digo, la moral es un conjunto de valores proyectados en una sociedad, y la ética es cómo nosotros interpretamos de alguna manera esos valores y esa moral. Y a partir de la vieja pregunta de qué está bien y qué está mal, cómo nos enfrentamos ante ciertos dilemas, el aprendizaje que logramos es lo que de alguna manera nos permite el desarrollo ético de cada una de las personas. La particularidad de esto es que es una experiencia personal, ¿sí? No es algo que puedan insertarnos como un chip o un conjunto de datos para que a partir de eso empecemos a procesar ciertos dilemas, ¿sí? Cada cual desarrolla su propia ética a partir de sus vivencias y de los dilemas que ha enfrentado a lo largo de su vida, ¿sí?
La explicación probablemente de lo que significa ética puede ser muchísimo más profunda y compleja. Digo, yo estoy haciendo una simplificación bastante grande como para poder manejar el concepto en los minutos que tenemos para la charla, ¿sí? Pero con esto nos va a alcanzar. Entendamos también qué significa un sesgo. Todo esto siempre del lado del ser humano, ¿no? Después entraremos un poco en la tecnología, pero finalmente un sesgo es algo que está presente en nuestras vidas todo el tiempo, es un error sistemático. ¿Por qué es un error sistemático? Nuestro cerebro, que es un poco perezoso, intenta todo el tiempo simplificar su trabajo, ¿sí? Entonces, frente a ciertas situaciones que requerirían gestionar un montón de información y un montón de detalle, trata de reducir y simplificar eso porque lo que necesita es resolver lo más rápido posible para no tener demasiado trabajo, ¿sí? Si van con alguien que sepa mucho más que yo de neurociencia, les va a explicar por qué el cerebro es perezoso, porque consume una gran cantidad de energía y a veces lo que busca el cerebro es decir, bueno, me quiero sacar esto rápido de encima y entonces lo resuelvo de la manera que cree conveniente, ¿sí? Esos sesgos muchas veces están influenciados por las emociones y la particularidad del sesgo es que muchas veces puede ser consciente, pero la mayoría de las veces es inconsciente, ¿sí? Y es persistente en el tiempo. Para todos aquellos que tengan ganas de experimentar un poco más, no tenemos tiempo de hacerlo ahora en lo que dura esta charla, pero los invito a que, si es que no lo han hecho todavía, se den una vuelta por el website que figura ahí debajo, que es moralmachine.net, eh, que es un ejercicio, es una página mantenida por gente del MIT, que pone al espectador o al visitante del sitio frente a determinados dilemas morales. Esos dilemas morales están de alguna manera enfocados en muy pocas elecciones. Pruébenlo, no quiero hacer spoiler. Y finalmente lo interesante del ejercicio no es lo que deciden en cada uno de los escenarios que se les presentan, sino las conclusiones finales. En las conclusiones finales se van a sorprender porque finalmente queda demostrado que inconscientemente tenemos sesgos que están siempre presentes en cada decisión que tomamos, ¿sí? Bien, no me voy a detener demasiado en explicar qué es inteligencia artificial. A esta altura probablemente hay muchos de ustedes que lo pueden explicar mejor que yo. Pero entendamos qué es la inteligencia artificial en este contexto y en el contexto de nuestra charla. La inteligencia artificial es un mecanismo que de alguna manera intenta imitar el pensamiento humano, ¿no? Tiene ciertos matices esa definición, ¿sí? Pero de alguna manera lo que busca es ese tipo de capacidad. Todos sabemos que la inteligencia artificial depende de los datos, ¿sí? Sin datos no hay resultados. ¿Está bien? Y de alguna manera tratamos de usar la inteligencia artificial como un amplificador de la capacidad humana. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que como seres humanos tenemos nuestra ética y nuestros sesgos y cualquier amplificador finalmente lo que hace es tomar toda esa información y amplificarla. La inteligencia artificial no es más que una herramienta, no tiene la capacidad de determinar si un sesgo es bueno o malo y muchas veces no tiene la capacidad de determinar si existe o no existe un sesgo. ¿Está bien? Entonces, la problemática que enfrentamos en general es que datos sesgados, producto de nuestra mirada sesgada de determinados problemas, se ven amplificados y generan un sesgo mayor que muchas veces tiene un perjuicio real en el entorno donde la inteligencia artificial está aplicada. Hay un montón de ejemplos, yo siempre cuento más o menos los mismos, ¿no? Pero probablemente ustedes han escuchado el caso de una compañía
tecnológica muy importante, que desarrolló un mecanismo de inteligencia artificial para automatizar de alguna manera la revisión de los currículum de candidatos a ocupar posiciones dentro de la compañía. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? En un intento de simplificar el problema, alimentaron a todo ese mecanismo de inteligencia artificial con los currículums de todos los empleados que estaban actualmente trabajando en la compañía, ¿sí? Y la particularidad es que ese universo de personas tenía claramente sesgos, digo, había muchos más hombres que mujeres. El resultado es que ese sesgo amplificado generó resultados del tipo de el mecanismo filtró todos los currículum que correspondían a candidatas femeninas y no solamente eso, sino que en algún punto desarrolló la dudosa capacidad, digamos, de filtrar inclusive candidatos hombres que habían tenido algún tipo de participación, por ejemplo, no sé, digo, por dar un ejemplo, eh, si un candidato ponía en el currículum, yo fui profesor en el curso de programación para mujeres en tal lugar, filtraba simplemente porque contenía la palabra mujer. Bueno, como se imaginarán, gran escándalo interno. Finalmente, todos esos mecanismos tuvieron que ser dados de baja porque claramente tenía un sesgo discriminativo enorme que no era lo que particularmente esta compañía buscaba, ¿sí? Hay muchos otros casos, hay casos en el sistema penal estadounidense en donde de alguna manera, por los datos con que habían sido entrenados los sistemas, clasificaba como con potencial reincidencia en crímenes a gente solo por su etnia, ¿sí? Lo cual, de nuevo, es finalmente un sesgo negativo porque digo, debería tener algún tipo de mirada objetiva el sistema para poder calificar a alguien como, con un grado de potencial reincidencia en cometer determinados delitos, ¿sí? Entonces, la idea no es profundizar sobre esos ejemplos, digo, los pueden encontrar dando vueltas por ahí, están más que masticados y publicados, pero lo que sí es importante entender es que estas herramientas que utilizamos de inteligencia artificial como amplificadores de nuestra capacidad no borran determinados prejuicios que podemos transmitir a través de la ingesta de datos o a través de determinadas instrucciones, sino que de alguna manera digitaliza esos prejuicios y muchas veces los amplifica, ¿sí? Entonces, es súper importante empezar a considerar todas estas cuestiones lo más temprano posible en el desarrollo de soluciones que integran inteligencia artificial, ¿sí? Como decimos en general es mover hacia la izquierda la preocupación por la ética, ¿no? Hacia la izquierda significa hacia el inicio del ciclo de desarrollo de soluciones, en donde de alguna manera vamos a tener que empezar a considerar cuáles son los riesgos, cuáles son los potenciales sesgos negativos que no queremos que aparezcan en las soluciones que empezamos a concebir, ¿sí? Porque finalmente con el uso intensivo de estas tecnologías no podemos esperar al final del desarrollo para darnos cuenta de que nuestra solución tiene una mirada sesgada o inclusive prejuiciosa sobre la realidad con la que le toca trabajar, ¿sí? Bien, hasta acá algunas consideraciones, algunas definiciones como para entender y ponernos de acuerdo en, en- en algunos términos. Y como les decía recién, para entender la necesidad de mirar la ética desde las etapas más tempranas del desarrollo, ¿sí? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos manejarnos? Todavía, digo, como les contaba al inicio, esto es una mirada, ¿no? Hay mucho trabajo de maduración todavía por hacer, no solo en la tecnología en términos
madurez de la tecnología disponible, sino en cómo utilizarla, ¿sí? Entonces, entendamos un poco algunas áreas de preocupación y algunas áreas donde podemos intervenir para que la adopción de herramientas y tecnologías como la inteligencia artificial no sean traumáticas, ¿sí?, para quienes esperan soluciones antes que problemas, ¿verdad? La primera cosa que tenemos que entender es el uso responsable, ¿sí? A esta altura y con esta audiencia creo que no hace falta mucho profundizar por qué es importante considerar la privacidad de la información o de los datos que utilizamos para entrenar modelos, ¿sí? Pero sí es importante entender que, como toda herramienta, eh, conlleva ciertos riesgos. ¿Está bien? Entonces, entender esos riesgos desde el inicio nos evita de alguna manera sorpresas eh, indeseables, ¿no? O sea, no queremos llegar al final de nuestro desarrollo y descubrir que el modelo que nos costó tanto tiempo adaptar, entrenar, ajustar a nuestras necesidades, no funciona porque está sesgado y de pronto en 5 minutos de interacción con el público general, alguien lo transformó en racista. Algunos se debe estar acordando del bot, de una especie de bot que hizo Microsoft hace unos años para tuitear cosas en general y conversar con la gente, que digo, tardaron 10 minutos en transformarlo en racista y fue un escándalo, lo tuvieron que bajar, bueno, la compañía tuvo que salir a pedir disculpas, ¿sí? El uso responsable no es solamente tampoco considerar la información y la privacidad de la información, sino, bueno, no estoy usando datos personales. El uso responsable también implica identificar para qué y cómo voy a utilizar la inteligencia artificial en este caso, ¿sí? Y, y al día de hoy, y en el escenario actual, eh, más allá del hype, ¿no? De la ola y de estar en la cresta de la ola como tecnología, es importante entender que dependiendo del resultado y del contexto de aplicación de esos resultados, es casi indispensable todavía tener mecanismos de supervisión humana para los resultados que generan los modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Hay técnicas que inclusive definen parte de la arquitectura de los sistemas, ¿no? Como Humans in the Loop. Hay herramientas que de alguna manera ayudan a identificar sesgos. Ahora en un ratito hablamos un poco más de algunas de esas cosas, ¿sí? Eh, pero, pero es súper importante entender la participación que tenemos como humanos, ¿sí?, en el desarrollo de tecnologías tan innovadoras como la inteligencia artificial. Esto es una opinión personal, pero estamos en una especie de transición entre los herreros de hace varios siglos y los herreros modernos que tienen el martillo neumático y un montón de herramientas súper sofisticadas. Si traemos un herrero del siglo XIV y lo ponemos a trabajar con el martillo neumático, probablemente encuentre un montón de problemas y tenga un montón de dificultades para lograr el producto que quiere lograr. Necesitamos que entienda cómo adoptar eso en su proceso de trabajo, ¿sí? Es una conversación interesante para extender, ¿no? Cómo usamos las herramientas y cómo nos adaptamos, no solo como profesionales, las compañías que esperan adoptar estas tecnologías, cómo se preparan para el cambio cultural que implica empezar a interactuar con modelos que no siempre tenemos tanta claridad de cómo responden y llegan a ciertas conclusiones, ¿sí? Desde mi perspectiva, esto también, como les decía, es una mirada. Creo que es súper importante entender qué es lo que buscamos resolver con el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Yo le llamo a esto
inteligencia artificial con propósito, ¿sí? La propia experiencia que puedo contar, hay un montón de compañías buscando adoptar inteligencia artificial y cuando uno les pregunta ¿para qué? ¿Qué problema querés resolver? No tienen mucha claridad, ¿sí? Eso es básicamente adoptar una tecnología por moda y es justamente uno de los principales riesgos que hacen que después ciertas tecnologías decaigan y finalmente terminen medio olvidadas en un cajón, ¿sí? No entender cuáles son los objetivos estratégicos por los cuales quiero adoptar una tecnología en particular y no tener métricas del éxito que de alguna manera, o de cómo medir el éxito de la adopción de esa tecnología, es finalmente tratar de adoptar una herramienta medio a ciegas, ¿no? Ahora traje al herrero, le di el martillo neumático y no puedo medir si trabaja más rápido o más lento. No puedo medir si la calidad de lo que produce es mejor o peor que lo que producía antes. Bueno, finalmente no ayudó mucho el esfuerzo de traer una tecnología innovadora. Con la IA pasa más o menos lo mismo. Digo, todo esto me sirve a mí para tratar de alguna manera de transmitir esta perspectiva que implica, por lo menos como yo la veo, que la inteligencia artificial es una herramienta, no es algo que tiene una conciencia propia, por lo menos en el estado actual de la situación. Los modelos de lenguaje, los algoritmos de machine learning, toda la tecnología de inteligencia artificial hoy en día no son más que grandes máquinas con una capacidad enorme de generar y de llevar adelante cálculos probabilísticos. ¿Está bien? No le podemos pedir a un modelo que entienda si algo está bien o está mal desde la perspectiva moral o ética, porque lo único que va a hacer es basarse en resultados en datos de entrada, hacer cálculos probabilísticos y depende de esos cálculos probabilísticos y de los datos que recibo como entrada, puede responder que está bien algo que no lo está, ¿sí? Esto supongo que no es un descubrimiento para nadie. Digo, todos en este ámbito sabemos que, lo dije hace un ratito, que los datos que le doy a los modelos y a los algoritmos para entrenarse son los que de alguna manera determinan después cuáles son los resultados que generan, ¿sí? Y como la ética, de alguna manera, perdón, como la ética, como hablamos al principio, es algo que se construye evolutivamente a partir de la autorreflexión, los modelos y las herramientas de IA actuales no tienen la capacidad de reflexionar sobre sus acciones o sobre sus respuestas, ¿sí? Necesitamos que de alguna manera los humanos estemos ahí dando vueltas, entendiendo finalmente si lo que está generando como resultado una herramienta o alguno de los modelos es adecuado o no adecuado en función de ciertos valores y cierta ética construida, ¿sí? O elaborada a partir de la evolución. Algunos van a decir, bueno, pero las compañías, las empresas tampoco tienen una ética porque las empresas no pueden de alguna manera autorreflexionar acerca de sus acciones. Es correcto, por eso finalmente, nuevamente, hablemos de inteligencia artificial, hablemos de empresas como entidades, hablemos de herramientas, siempre cuando vamos a la discusión de la ética, el peso de la decisión es sobre los humanos. No podemos hacer cargo a una herramienta de aspectos éticos o morales, porque finalmente recae en nosotros cómo estamos usando la herramienta y cómo preparamos esas herramientas para su uso, ¿sí? Bien, en términos, esto es más, eh, si quieren, más decorativo, en términos organizacional, cuando hablamos de compañías,
lo que sugerimos desde la mirada profesional es lograr un alineamiento estratégico, acercar la mirada de negocio a la mirada técnica, ¿sí? Tratar de generar espacios donde puedan discutirse los resultados generados por herramientas que utilizan mecanismos de inteligencia artificial, ¿sí? Y entender que hay una responsabilidad compartida. Tampoco son únicamente los técnicos o únicamente el negocio los que son responsables, sino que es una mirada conjunta sobre la que hay que trabajar. De nuevo, la evolución y esa simulación de la autorreflexión que se da a través de involucrar humanos en todo el proceso, ¿no? Y bueno, a ver, capturemos resultados. No, esto no es adecuado, discutámoslo, entendamos cómo se ajusta el modelo, entendamos qué cambios tenemos que hacer. Finalmente eso es como un poco esa autorreflexión que hacemos los seres humanos en función de cierta ética y cierta moral que nos ha sido transmitida a través de la familia, de la sociedad, de las leyes, y demás. ¿Sí? Pero, de nuevo, me gusta mucho acentuar esto, los modelos de inteligencia artificial no tienen la capacidad de, después de haber tomado una acción o después de haber generado un resultado, quedarse pensando diciendo, uy, ¿estuve bien o estuve mal en lo que dije? ¿Sí? Algo que muchos seres humanos tampoco tienen, pero bueno, es un paréntesis para discutir. Pero en general, los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar acerca de nuestras acciones. Muchos las practican habitualmente y otros no tanto. ¿Sí? Bien, hay ciertos marcos para de alguna manera direccionar el uso de la inteligencia artificial de manera ética. A mí, uno de los más abarcativos que me gusta siempre mencionar es el de la UNESCO. La UNESCO en 2021 propuso es una recomendación, ¿sí? No es no es un modelo operativo de trabajo, es una recomendación que fue de alguna manera adoptada y aceptada por casi 200 países en todo el mundo, eh, que propone el uso de la inteligencia artificial en función de 4 valores que son fundamentales, que tienen que ver con los derechos y la dignidad humana, el generar y promover la vida pacífica en las sociedades, garantizar la diversidad y la inclusión, y de alguna manera promover el valor del medio ambiente y los ecosistemas. Una discusión súper interesante también es qué uso estamos haciendo de la inteligencia artificial en función de los recursos que consume, que todos sabemos que finalmente son muchos. ¿Sí? Eh, ¿Cómo proyectamos estos valores en soluciones que incluyen inteligencia artificial? Es de alguna manera ese camino de construcción de la ética que tenemos que hacer los seres humanos con los modelos que intentamos poner en funcionamiento, con las herramientas que intentamos poner en funcionamiento. ¿Sí? Y para esto, de alguna manera, llego al concepto de ética por diseño. ¿Sí? ¿Qué significa ética por diseño? Significa involucrar la ética en el proceso de desarrollo, ¿sí? Como de alguna manera para otros sistemas, inclusive para estos, utilizamos la seguridad o utilizamos la performance o utilizamos escalabilidad, empezar a considerar la ética es un poco pretencioso todavía llamarlo un atributo de calidad. Bueno, eso es una discusión un poco filosófica, pero lo cierto es que en función de ciertos aspectos éticos, la arquitectura de mi solución puede tomar formas diferentes. ¿Sí? Y siendo arquitectura, necesitamos tomar esas decisiones de una manera lo más temprana posible. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos asegurar para poder gestionar y promover un uso ético? Primero, entender y gobernar los datos.
Si los datos están sesgados, vamos a tener sesgos inevitablemente, ¿sí? Gestionar esos datos, mantener los datos de manera tal que los resultados sean adecuados, es algo que no es un trabajo menor. La transparencia y la explicabilidad, cómo los modelos llegan a las conclusiones que llegan cuando le preguntamos algo. Esta es una de las partes más difíciles, ¿sí? No todos los modelos son transparentes y ahora les voy a contar muy rápido algunas de las cosas que se pueden usar, pero inclusive las herramientas que hay para trabajar en explicabilidad no son súper efectivas, ¿sí? Privacidad, seguridad, esto no es nuevo, todos a esta altura seguramente conocen la relevancia de mantener datos privados, sobre todo datos de índole personal y, por supuesto, de manera segura. Y finalmente, la necesidad o no, puede ser que para determinadas soluciones no necesitemos supervisión humana, ¿sí? Pero si tenemos resultados que son sensibles y que pueden ser de alguna manera de impacto, ¿sí? En términos del riesgo que conllevan como resultados en sí mismos, entender cómo involucrar a los humanos en la supervisión y cómo realizar esa supervisión de la mejor manera posible. ¿Mm? Bien, me quedan unos minutos todavía, después vamos a dejar un ratito para unas preguntas, pero quiero contarles, no voy a entrar en demasiada profundidad, pero sí hay algunas herramientas que pueden ayudar hoy en día en línea con todo esto que vengo contándoles en este ratito, ¿sí? Algunas probablemente las conozcan, otras no. La idea de acá, por lo menos de esta charla, es despertar el interés y que alguno puede ir y decir, me gustaría ir a investigar un poquito más esta herramienta. Herramientas de detección de sesgos. Acá hay muchas más que estas que yo estoy eh, mencionando acá. Digo, hay una suite de IBM que ayuda a identificar sesgos en los datos. Hay un toolset de Google que también permite trabajar e identificar sesgos en los datos. Digo, probablemente identificar sesgos en los datos es una de las cosas de todo este universo de cosas con las que empezamos a lidiar técnicamente hoy en día, es de las más sencillas. No quiere decir que sea sencilla en sí mismo, ¿sí? Sino que es más sencilla que la explicabilidad, por ejemplo, ¿sí? A esta altura probablemente muchos de ustedes ya tienen alguna experiencia analizando datos, preparándolos para el procesamiento, estandarizando, normalizando, bueno, ¿qué más cuestiones? Identificando outliers, ¿no? Digo, todo ese trabajo de alguna manera que hacemos previo a pasarle todos esos datos a un modelo para que aprenda, ¿sí? Hay algunas herramientas en el mercado que se pueden usar, que pueden explorar. No todas son gratuitas, algunas sí, pero también en función de lo que busquen hay bastantes alternativas. No tantas alternativas hay para la explicabilidad, ¿sí? Creo que a esta altura también no es una sorpresa ni una novedad para ninguno que muchas veces los modelos no son transparentes en cómo generan eh, las respuestas que generan, ¿sí? Para tratar de transparentar esa explicabilidad, hay alguna serie de herramientas, pero que no se pueden meter adentro del modelo para entender cómo ChatGPT o Gemini o cualquier modelo de los que están dando vuelta por ahí llega a sus conclusiones. Lo que intentan de alguna manera es modelizar de una manera general y generar una explicación basada en la pregunta de entrada y en la respuesta. Requiere muchísimo trabajo de parte humana para que esto funcione, pero bueno, es un paso inicial, ¿sí? Es difícil ir a preguntarle a Google,
ChatGPT o OpenAI, no me salía el nombre, cómo finalmente el modelo arribó a la conclusión que arribó, ¿sí? Más allá de todo ese trace de reasoning, entre comillas, que hacen los modelos cuando intentan de alguna manera explicarnos qué es lo que están haciendo, ¿no? Ese reasoning también está basado de alguna manera en probabilidades. Así que finalmente hay cosas que podemos entender, como que si subimos la temperatura del modelo probablemente tenga más alucinaciones y si la bajamos no. Pero si empiezan a investigar en detalle, y la realidad es que son pocos los parámetros que podemos tocar en esas máquinas de calcular super probabilidades, ¿no? Bien, hay algunos marcos de gobierno, esto es un poco más extenso, va más allá de la tecnología en sí misma, es decir, cómo adopto en una organización la inteligencia artificial. Hay un marco de riesgos del NIST, esto está muy enfocado en gestionar los riesgos que surgen del uso de la inteligencia artificial. Hay una norma ISO que también está de alguna manera en evolución, ¿sí? Y a mí uno que me parece particularmente simple y bastante abarcativo es el Hourglass Governance Model. Es un modelo general que de alguna manera establece ciertas actividades que tienen que ser cubiertas. No son actividades en términos de tareas, sino son de alguna manera áreas de preocupación. Es decir, bueno, tiene que haber un responsable del uso de la IA en la organización. Entonces uno puede ir a agarrar ese marco de gobierno y decir, bueno, ¿hay un responsable? No, no hay un responsable. Y la recomendación es que lo haya. ¿Cómo adaptamos nuestra organización para poder cubrir esta recomendación, que es la que nos garantiza un uso y evolución gobernada de las soluciones de IA en las compañías? ¿Sí? A título personal, si me preguntan hoy en día en el mercado en general, el uso y la adopción de la IA está bastante desgobernado, ¿no? Todo el mundo quiere usar cosas, va y trae una suscripción de ChatGPT y otro se saca una suscripción de Google y otro tiene Copilot y otro no sé qué, y al final todos usan un montón de herramientas diferentes que nadie puede garantizar que tienen un criterio específico y se alinean con ciertos valores y marco de la organización, ¿sí? Hay algunas plataformas también que tienen que ver con el gobierno. Lo que yo he visto hasta ahora, digo, en particular la mirada que di por estas tres que les menciono acá, pueden entrar y revisar, están mucho más enfocadas en monitoreo, ¿sí? Monitoreo, métricas y demás cuestiones del uso de los modelos tecnológicos y no tanto desde la perspectiva de capacidades de negocio, ¿sí? La capacidad de negocio en términos de arquitectura de empresa, una capacidad de negocio es algo que involucra información, procesos, herramientas y personas, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera se enfoca mucho en las herramientas tecnológicas, no tanto en aspectos de cultura, por ejemplo. Sí, se van a sorprender, pero hay organizaciones que están cuestionándose por qué tienen, por ejemplo, herramientas de apoyo como Copilot para todos sus grupos de desarrollo y tienen un nivel de uso de menos del 20%. ¿Sí? Y bueno, y la gente no las usa y están tratando de responder por qué la gente no las usa. ¿Sí? Y hay ahí un aspecto que no es tecnológico. Digo, podemos discutir el nivel de precisión o el nivel de efectividad de herramientas como Copilot o Cursor o lo que fuera, eh, pero la realidad es que es difícil entender desde el lado puramente tecnológico por qué la gente no hace uso de esas herramientas. Y hay que abordar el problema desde una mirada más, si quieren, social, ¿no? Entender, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque por ahí la gente tiene miedo de que si la usan y es efectiva, entonces después se queden sin trabajo, ¿no? Digo, hay muchos mitos dando vuelta alrededor de la adopción de la inteligencia artificial. Los invito a que se den una vuelta por todos estos sitios. Todas estas herramientas son fácilmente ubicables
en Internet como para mirar y darle una miradita a lo que ofrece, ¿sí? Y finalmente, para cerrar, son solo un par de minutos más. Eh, Esto es una recomendación muy general, pero en general cuando intentamos fomentar la adopción de inteligencia artificial en organizaciones, sugerimos eh, definir un marco ético y mecanismos de gobierno de manera temprana, ¿sí? Eh, no, no tratar de ordenar el caos que podemos encontrar al final, sino empezar a trabajar de una manera, no sé si estructurada específicamente, pero sí gobernada, ¿sí? No perder de vista que los resultados dependen de los datos, ¿sí? Es súper importante cuando voy a abordar un problema con herramientas de inteligencia artificial, entender si tengo los datos necesarios para resolver ese problema de manera efectiva. ¿Está bien? No perder de vista nuestros objetivos estratégicos. ¿Por qué quiero usar la inteligencia artificial? ¿Qué beneficios trae? ¿Realmente es lo que necesito? ¿Sí? Hay muchas preguntas para responder en ese camino, ¿sí? Y como decía hace un rato, en el estado actual de la cosa, la supervisión humana es esencial, ¿sí? Así que no perder de vista justamente esa necesidad. Y para cerrar, y ahora dejo unos minutos para preguntas, esto es un poco una de nuestras frases en Ingenia con respecto al uso específicamente de la IA generativa, ¿no? Hay mucho miedo, muchas cuestiones, muchos mitos. En nuestro caso, sabemos que no queremos usar la IA generativa como una herramienta para reemplazar capacidades humanas, sino como amplificador del talento y de las capacidades que las personas tienen para generar, por supuesto, mejores resultados y un impacto positivo. ¿Sí? Bien, bueno, creo que ahí tienen, si quieren, unos QR para ubicarme a mí en LinkedIn y a Ingenia también, si están más interesados en lo que hacemos y en ponerse en contacto tanto conmigo como con la empresa. Eh, Espero que hayan disfrutado un ratito. A mí me gusta mucho compartir un poco miradas. Esto no es una verdad absoluta, sino una perspectiva. Eh, Así que nos quedan unos 10 minutos para preguntas, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Ahí no estaba viendo el chat por si hay preguntas. Bien, sí tenemos algunas preguntas, Marcelo, muchas gracias por Dale, la charla. por favor. Bueno, recuerden que tienen ahí en el chat el link para dejar las preguntas. Bien, la Ok, primera habla de que hay dominios, incluso en los que se usan algunas herramientas, algunos modelos, sin sí, entender cómo esto funciona, o sea, sin entender sí, el trasfondo de esto, con lo que termina en un uso a veces imprudente de los absoluto. mismos. O sea, ¿cómo crees que se podría modificar esta tendencia a un uso así como irrestricto de estos modelos? ¿O cómo es Sí, que tendremos que modificar de la cultura organizacional para evitar este sí. tipo de Bueno, situaciones? normalmente cualquier trabajo de cultura organizacional tiene un eje fundamental en la comunicación, ¿sí? Digo, me corro un poquito de lo técnico acá. Hacerle entender a la gente los riesgos que corren y que corren las compañías, las organizaciones, eh, al hacer uso desgobernado, por decirlo de alguna manera, de todas esas herramientas, es fundamental, porque si no la gente vuelve a usar, ¿no? O sea, si agarro al herrero del siglo XIV, lo pongo frente al martillo neumático y no le explico que si mete la mano ahí se la va a martillar y va a ser una consecuencia severa y grave, probablemente el tipo no sepa qué hacer y en algún momento va a perder una mano, ¿sí? Entonces, trabajar en la comunicación es fundamental y después, por otro lado, como les contaba recién,
generar una estructura de gobierno. Si no, espera, no traigas cualquier cosa para ponerla a funcionar. Hagamos un mínimo análisis, entendamos cómo funciona esta herramienta, entendamos cuáles son los riesgos que corremos y entendamos cómo mitigar esos riesgos si es que alguno aparece. Todos esos marcos de gobierno, la definición de actividades tempranas para explorar consecuencias del uso. Esto no vale solo para la inteligencia artificial, vale para cualquier tecnología, ¿no? Cualquier tecnología innovadora. Y no, la gente vio blockchain y quería usar blockchain para todo. Bueno, blockchain no resuelve todos los problemas. La inteligencia artificial tampoco resuelve todos los problemas. ¿Sí? Entonces es fundamental acompañar a la organización y educar a la organización en cómo adoptar las nuevas tecnologías. ¿Sí? No sé si eso más o Bien, menos responde, pero bueno. bien. ¿Cómo crees que se equilibra esta tensión entre tener una innovación rápida y hacer una reflexión ética en proyectos que involucran IA? Es una súper pregunta esa, ¿no? Porque ahí nos vamos un poco para el lado filosófico de la cuestión. ¿Cómo Mm, balanceamos rapidez en la adopción contra riesgos? ¿Está bien? Yo creo que ahí la mirada estratégica es fundamental. ¿Sí? ¿Qué sucede? Voy a poner un ejemplo fuera, a mí me encanta poner ejemplos fuera del ámbito tecnológico, ¿no? Yo navego en velero hace muchísimos años, ¿sí? Y corriendo regatas, el viento no se mantiene siempre en la misma dirección, fijo, firme, durante horas. El viento va variando segundo a segundo, ¿sí? Si en virtud de buscar la mejor posición del barco para que ande más rápido, yo estoy todo el tiempo cambiando de dirección, probablemente en el largo plazo llegue último al final de la regata. Entonces, todo el tiempo estoy jugando con el compromiso de, ¿me conviene hacer esta maniobra o no me conviene hacer esta maniobra pensando en el largo plazo? ¿Sí? Entonces, traslademos ahora esto a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías. Apareció un nuevo copiloto para los desarrolladores. Uy, corremos a usarlo. Y a la mitad de aprender cómo se usa, aparece otro. Entonces nos damos vuelta y salimos corriendo a usar ese otro y dejamos olvidado del anterior. Y finalmente lo que estamos haciendo es ese juego de saltar de un lugar a otro sin una mirada estratégica. ¿Sí? En cambio, lo que yo siempre propongo a partir de esto es decir, hey, espera, ¿qué necesitas? Vos necesitas asistencia para tus programadores. ¿Para qué? Para que sean más productivos, para que mejore la calidad, para que programen más rápido. Es diferente. ¿Sí? Entender el objetivo estratégico es lo que me va a permitir hacer una evaluación y decir, no, pará, este ni siquiera lo exploremos porque esto ayuda en la calidad y yo lo que estoy buscando es performance. Estoy haciendo una partición súper extrema para entenderlo, ¿no? Nadie quiere relegar calidad en código por programar más rápido, ¿sí? Pero de vuelta, entiendan que suelo poner ejemplos extremadamente exagerados, ¿sí? Pero, pero la idea es esa, ¿sí? Es decir, ¿cuál es mi norte? Si no tengo un norte, probablemente todas mis decisiones son cuestionables, ¿sí? Entender el norte me hace parecer más lento, pero voy mejor enfocado. bien. ¿Sí? Y desde tu experiencia, o sea, ¿cómo se logra involucrar tanto a las áreas técnicas como a las de negocio en la Mm. misma conversación sobre ética y responsabilidad? Y otra vez es comunicación, es agarrar, sentarse y decir, miren muchachos, si siguen usando ChatGPT para preguntarle cómo escribirle a un cliente con su número de documento, van a tener consecuencias legales. Es bien claro, ¿sí? Es decir, vean, a ver, hay algo que es real. Las áreas de negocio no son expertos técnicos. Entonces, hay muchos riesgos y hay muchas consecuencias que desconocen. Y ellos tienen su norte, es hacer negocios. ¿Sí? Bueno, y por otro lado estamos los técnicos, ¿no? Que vemos dos o tres lucecitas parpadear y decimos, mira qué interesante y salimos corriendo para ese lado. ¿Sí? Bueno,
tratar de confluir de converger en la mirada es un trabajo que no es menor. Si me preguntan a mí, en mi experiencia, creo que roles como, bueno, a mí me toca jugar un poco de estrategista en este tipo de situaciones y desarrollar la habilidad de comunicarse, por un lado, con áreas técnicas y por otro lado, con áreas de negocio, para hablar un poco el idioma de cada uno, tratando de que converjan, ¿no? Para salirme otra vez del campo tecnológico, es como si fuera el director técnico de un equipo de fútbol y tengo que hablar con los defensores que se ocupan de que nadie nos haga goles, pero también tengo que hablar con los delanteros que tienen que hacer goles y no le importa lo que pasa atrás. ¿Sí? Bueno, ok. Converjamos en una mecánica de juego, en un sistema de juego, en donde todo de alguna manera crea una sinergia. Si dejo a los de negocio solos, por ahí van a generar un montón de negocio, pero en algún momento vamos a tener algún problema con la tecnología. Y si dejo a los técnicos solos por ahí, probablemente vamos a tener super tecnologías que no nos ayudan a generar negocio. ¿Sí? Es un desafío organizacional y ahí hace falta siempre una mirada no medio top-down, ¿no? Que las áreas más poderosas de la organización ayuden a converger. Totalmente. ¿Y te ha pasado de que la ética se haya visto como un obstáculo en lugar de como una ventaja? O, A mí no, pero me imagino, digo, no es fácil, no es fácil, no es raro imaginar organizaciones que están pensando en un uso cuestionable, digamos, de tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? Esto es como todo, en la vida encontramos gente que tiene una ética más desarrollada y que se autocuestiona, ¿sí? Y tenemos otra gente que no se cuestiona nada. Es, bueno, no importa, si es en mi beneficio, voy para adelante. Lamentablemente las organizaciones son un reflejo también de la sociedad, así que si tenemos gente así, vamos a tener organizaciones de la misma manera. bien. ¿Y tenés algún ejemplo concreto en el que una decisión técnica haya tenido algún impacto ético significativo, ya sea Bueno, positivo o negativo, lo, en algún lo- proyecto? no involucrado particularmente, hasta ahora las adopciones de inteligencia artificial que yo he visto acá localmente están bastante en un nivel de madurez bastante bajo, pero un poco los que les contaba hace un rato, ¿no? El de los currículums que filtraba a todas las mujeres es de Amazon, está dando vueltas ahí hace muchísimo tiempo. Es violentísimo, ¿sí? Que es violentísimo. ¿Cómo a nadie se le ocurrió pensar que si iba a darle todos los currículums de la empresa no iba a haber un sesgo? Es lo mismo que si dijera, bueno, iba a haber, voy a filtrar a todos los candidatos de Argentina porque la mayoría de mis empleados están en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es prácticamente no, es discriminación, básicamente. ¿Sí? Asegurar la objetividad de una herramienta que no tiene consideraciones éticas no es una tarea menor. ¿Sí? Nosotros como Bien, seres humanos tenemos esa capacidad de decir, uy, para, no, hice mal, me voy a volver y voy a corregir mi error. ¿Sí? Algunos, no todos. siempre. Ok. Bien. ¿Y cómo te imaginas el futuro de la regulación ética en IA a nivel local y global? Un Uf, poco ya estuviste discutiendo los lineamientos globales, pero a nivel local, ¿qué te imaginas? yo estimo que en general, como todo, un poco la ley corre detrás de las innovaciones. ¿Sí? Así que yo creo que finalmente vamos a empezar a ver un montón de situaciones, ya estamos empezando a ver a nivel global. Eso se va a reproducir localmente, ¿no? Digo, ahora tenemos, no sé, diarios demandando a empresas de inteligencia artificial, porque si no, a mí garantizame que no usaste mi información para Sí. entrenarte. Y si la usaste, págame. ¿Sí? Todo eso va a empezar a ser replicado acá. Y un poco va a empezar digo, va a ser reactivo. El otro día leía la noticia de este juez que firmó un fallo que estaba escrito con inteligencia artificial. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas van a empezar a pasar. Sí, no solamente estaba escrito, sino que se había olvidado de borrar las partes donde Eh, el es la LLM forma en que queda en habla. evidencia.
Es la Tal forma en cual. que queda en evidencia, ¿sí? Si alguien pregunta, y bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para distinguir imágenes que son reales o no? Bueno, yo no sé si va a pasar o no, pero la verdad es que con los mecanismos que tenemos hoy en día, la única forma que se me ocurre es que haya una obligación de poner una especie de marca de agua, ¿sí? Ahora alguien va a decir, bueno, pero ¿y si alguien no la quiere poner? Y bueno, no la quiere poner, estará cometiendo un delito, entre comillas, y si alguien lo descubre tendrá que hacerse cargo de eso, pero la realidad es que, o sea, lo que es incuestionable es que la tecnología va a evolucionar y va a ser cada vez mejor. Lo estamos Bien. viendo día a día. Realmente acá tenemos una pregunta un poco de más de restricciones. ¿Hay Ah, sectores o aplicaciones en las que consideres que no debería usarse IA? no, como herramienta yo creo que debería usarse, no tiene por qué haber restricciones, ¿sí? Lo que sí creo que tiene que haber es un uso responsable, ¿no? Sí, a nadie le gustaría estar quedándose dormido en un quirófano y viendo que el médico que te va a operar está preguntándole a ChatGPT cómo tiene que abrirte la panza, ¿no? O sea, digo, no debe ser muy tranquilizador, ¿sí? Pero yo creo que, bueno, soy un técnico y he sido formado como técnico y creo que cualquier avance tecnológico usado de manera responsable en beneficio de las personas, de vuelta en un marco ético razonable, tiene que ser aprovechado, ¿sí? Bien. Y bueno, la última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes están comenzando a desarrollar soluciones basadas en IA respecto a su responsabilidad como diseñadores o ingenieros? Que no dejen, que no se asusten por la responsabilidad que tienen en sus manos, ¿sí? Y que entiendan las implicancias del uso de esa tecnología, tanto como responsabilidad como del potencial beneficio que pueden producir generando soluciones innovadoras, ¿sí? La idea de hablar de ética y de la responsabilidad humana no es para asustar a alguien, sino es para traer a la mesa la conversación acerca de la responsabilidad, ¿no? Eh, más de uno debe estar pensando en el hombre araña, ¿no? Un gran poder viene con una gran responsabilidad. Bueno, nada puede ser más cierto en este punto, más allá de la divergencia hacia los cómics por un instante, pero la realidad es esa, cuanto más conscientes seamos de la responsabilidad que nos cabe, mejor es el uso que vamos a poder hacer de herramientas tan poderosas como la IA y mejores beneficios vamos a poder producir para todo nuestro entorno, para la gente que nos rodea, para el mundo en particular. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas, Marcela, así que te agradecemos muchísimo la participación. Al Un contrario, gusto haberte tenido. muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, siempre encantado. De vuelta a la Unicen, no puedo decirle que no a Unicen, así que siempre disponible para lo que necesiten, quienes me quieran contactar, encantado, siempre encantado de colaborar. ¿Mm? Bien, bueno, muchísimas Bueno, gracias. gracias, nos vemos. Nos vemos.